noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Para ello nos acompaña desde el estado Carabobo, en Venezuela, el reverendo Gabriel Enríquez. Vamos a hablar sobre la iglesia anglicana. Esa iglesia cristiana de origen inglés, que tal vez por esta parte del mundo no es tan escuchada como sí lo es en los países de habla inglesa. Pero dejemos que sea Gabriel quien nos introduzca al tema. Gabriel, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Bueno, un saludo solidario, cristiano a todos los usuarios de Contacto Global. Un saludo para ti, Alejandro. Gracias. Y bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de anglicanismo. Claro que sí. Sin duda alguna, es como decirte, Alejandro, la Iglesia Católica Universal es como un árbol, ¿no? Un solo tronco que es Cristo, nuestro Dios y Señor, y tiene muchas ramas. La rama más conocida por esto, como tú bien lo decías, por estos lados americanos del sur de América, es la Iglesia Católica de Roma, que tiene su sede en la Ciudad del Vaticano, en Italia. Y bueno, ¿qué decirte? Son los sacerdotes que están bajo el cayado del obispo de Roma, lo que es el Papa, ¿no? El romano pontífice, en este caso el Papa Francisco I, ¿no? O Francisco, correcto. El cardenal, anteriormente cardenal Jorge Bergoglio. Correcto. Tiene otra rama que también tiene sus divisiones, que es la rama del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Además, esos son los ortodoxos, digamos, un poco muy conservadores. Tiene otra rama que son los ortodoxos rusos, los ortodoxos coptos, que son los egipcios, digamos. Correcto. Y bueno, muchas ramas en cuanto a la ortodoxia. Tiene otra rama, que es la que a mí más me gusta, por supuesto, estoy yo en ella, que es la iglesia anglicana, es la iglesia de Inglaterra. Correcto. Bueno, y también tiene la iglesia veterocatólica, que es una rama que surgió de una división en Francia, y la iglesia luterana, que sin duda alguna han escuchado, y vaya que ha dado de qué hablar Martín Lutero y todavía sigue dándolo. Es la iglesia alemana, digamos. Correcto. Bueno, en América tenemos la iglesia anglicana y yo soy parte de ella, soy miembro de la iglesia anglicana del Caribe, la Nueva Granada, en Venezuela. Es una provincia católica de rito anglicano. Su arzobispo es Víctor Cruz Blanco, Monseñor Víctor Cruz Blanco, nuestro primado, ¿no? Somos parte de la comunión anglicana. Hay 5 comuniones anglicanas internacionales. La principal nuestra está en Canterbury, con el arzobispo Justin Welby, que es el primus inter pares, ¿no? Digámoslo así, es el primero entre todos. Y bueno, Justin Welby es la referencia internacional del anglicanismo, o por lo menos histórico más bien. Pero realmente en la iglesia anglicana no funciona como estamos acostumbrados a la iglesia de Roma, ese primado o esa soberanía del romano pontífice, no. El arzobispo de Canterbury es la representación histórica y principal, pues. Pero tengo entendido, y perdón que te interrumpa, Gabriel, tengo entendido que estos arzobispos lideran por unos periodos determinados de tiempo la iglesia, que ellos rotan, ¿es esto cierto? O sea, no hace falta que fallezca para su sustitución como es en la iglesia romana, sí, por tradición. En este caso la iglesia anglicana es muy moderna. Okay. En el sentido de que los obispos son electos democráticamente y no solo los elige el clero, sino que además lo que llamamos nosotros en el común denominador, digamos, los feligreses, sí, nosotros lo llamamos el vestri, hacen parte de esa elección y de las postulaciones. Hay un comité de sacerdotes y la feligresía que, bueno, reciben esas postulaciones para quién va a ser el obispo a elegir, ¿no? Y con la ayuda del Espíritu Santo, la inspiración divina, se elige al arzobispo tanto de Canterbury como de la iglesia anglicana del Caribe y la Nueva Granada y de todas las demás, digamos, ramificaciones que tiene el anglicanismo en el planeta.
Sí, es una Correcto. iglesia democrática, si se quiere. Sí. Interesante, Además muy que, interesante. Te escucho. además que es eso, ¿no? No solo es para el clero, no solo es una iglesia clerical, es una iglesia para todos los bautizados y todos los que son comulgantes y que se hacen, digamos, llamar o se suscriben a lo que es la iglesia anglicana y sobre todo a este libro que yo tengo por acá, que es el libro de oración común. Todo el Ok. que pregone que acepta este libro como una norma máxima, aparte de la Biblia, por supuesto, este libro tiene todas las liturgias, ¿ok? De nuestra iglesia. Si te das cuenta por acá, no sé si se ve, ahí Sí, puedes sí, sí, leer sí. más o menos. Correcto, Y habla de correcto. todo. Y no solo es un libro litúrgico al servicio del clero, sino que este libro lo tiene también la feligresía. Así que estamos en comunión perfecta y, si se quiere, no hay secretos, o por lo menos No, no tantos. no, muy interesante esta introducción que nos estás dando. De alguna forma, y es muy importante el tema que estamos hablando, porque cuando la gente habla de las distintas iglesias, a veces no está consciente que muchas de ellas tienen el mismo origen, vienen de un origen común, tal vez cruzado, mezclado o fraccionado por hechos históricos puntuales. Pero, ¿de qué forma cree en Cristo la iglesia anglicana? ¿Qué representa Cristo en la iglesia anglicana? Bueno, Cristo es nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús de Nazaret, por supuesto, el Hijo predilecto del Padre, el Hijo único, es Dios que se hace hombre para redimirnos, para orientar el camino. Es el buen pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja herida, que es la iglesia, que somos cada uno de los bautizados. Para nosotros Jesús de Nazaret es sencillamente eso, nuestro Dios, Señor, Salvador. Jesús, nuestra iglesia lo ve de una manera cristocéntrica. Jesús es el centro de toda la fe de todos los anglicanos. Es el todo. Quizás en nuestra hermana iglesia tradicional, como le dicen acá a la Iglesia Católica de Roma, tú ves que hay un poco más de devoción hacia los santos, hacia Nuestra Señora la Virgen. Nosotros hacemos mucho más hincapié en esa tradición cristiana, el mensaje de Jesús, la buena noticia de la salvación, el mensaje de la unidad, que es el último mandamiento que nos da nuestro Dios y Señor, y el sacramento del amor. Nosotros pregonamos a un Cristo vivo, un Cristo que salió del sepulcro, un Cristo que está acompañándonos cada día y que nos llama diariamente a la conversión, ¿no? Que es sencillamente hacer un mundo mejor, creer que un mundo mejor es posible. Y eso lo tenemos claro, ¿no? Muy interesante. La iglesia anglicana, Alejandro, se queda sobre todo en los primeros concilios del catolicismo tradicional. La iglesia anglicana es una iglesia católica. Católico, como tú bien sabes, significa universal. Y anglicano, bueno, simplemente es de Inglaterra, ¿no? Ese Claro, es te el término. entiendo. Te Somos entiendo. católicos, pero no romanos. Somos reformados, pero no somos protestantes. Te Y entiendo. es una iglesia estrictamente cristocéntrica. Ujú. Ahora bien, hay devociones y espacios para Nuestra Señora la Virgen, para los santos, pero eminentemente la liturgia contenida en el libro de oración común es una liturgia cristocéntrica. Y ahora Todo es eso, Cristo. ya, tocaste un punto importante. Estamos hablando de la Virgen y estamos hablando de los santos. Sabemos que los santos, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, no son los mismos santos de Roma. Te pregunto, en el caso de la Iglesia Anglicana, ¿los santos anglicanos son los mismos santos de Roma o la Iglesia Anglicana tiene sus propios santos? La iglesia anglicana reconoce todos los santos. Nosotros reconocemos, y quizás es la iglesia que tiene mayor avanzada, ¿no? En eso. Nosotros reconocemos lo que ya es. Los santos son personas que han defendido la fe a puntos cardinales, que han muerto. Por ejemplo, Arnulfo Romero, el obispo católico romano del Salvador, un mártir, indiscutiblemente. Nosotros reconocemos la santidad de José Gregorio Hernández. Ahora, la santidad no es más que un modelo de vida para ir a Cristo. Es un modelo mucho menos quizás riguroso, como es la vida de nuestro Señor Jesucristo,
mucho más accesible. Estoy convencido de que cualquier médico venezolano o de cualquier parte del planeta se va a sentir identificado con José Gregorio Hernández. Y ese modelo de santidad es lo que nosotros le pedimos a la feligresía, a nuestros hermanos, que emulen. El que pueda emular al obispo Arnulfo Romero, mira, qué bien, nosotros reconocemos esa santidad como iglesia. Ahora, la iglesia también tiene sus propios santos. En este caso tenemos a San Thomas Cranmer, que es el gran teólogo nuestro, a Thomas Cromwell también, que es otro santo teólogo nuestro. Y bueno, infinidades de santos, pero que no dejan de ser sino modelos de vida, son modelos de caridad cristiana, pero no hacen milagros, ni son mediadores. El único mediador para nosotros es Jesús, el Señor, es Dios mismo que se hace hombre y habita entre nosotros. Simplemente los santos es eso, un modelo a seguir mucho más humano, mucho más cercano, mucho más acorde a la necesidad de cada quien o a la realidad de cada quien. Interesante, interesante. Yo tuve la experiencia, Gabriel, de ir a una iglesia anglicana en compañía de un amigo de Nigeria y ciertamente no encontré ninguna diferencia en la práctica del rito, prácticamente, ¿no? Del ritual. Las características del templo eran muy similares a una iglesia católica tradicional. Evidentemente, en esa oportunidad que yo fui a un país de habla inglesa y evidentemente todas las ceremonias eran en ese idioma. ¿Cuáles podríamos decir que son diferencias de fondo entre la iglesia católica y la iglesia anglicana, concretamente? Bueno, yo me permito hablar con claridad. Creo que las principales diferencias son políticas. La Iglesia de Roma, y lo digo con mucho respeto, ojo, con respeto a todos mis hermanos católicos romanos, pero la Iglesia de Roma es un gobierno, es el Vaticano, pues es la ciudad del Vaticano. De hecho, el romano pontífice, el obispo de Roma, tiene ese título, soberano del Estado Vaticano. Es un rey de la antigüedad, de la Edad Media, y sigue siéndolo. Sin embargo, en este caso, el Papa Francisco ha tratado de dar un vuelco, pero esperemos que lo dejen. Sin embargo, las diferencias nuestras, bueno, el celibato para nosotros es opcional hace más de 600 años. El sacerdote elige tomar a una mujer por esposa y casarse o permanecer célibe para guardarse para Dios. No contradicen nada la escritura, puesto que si recuerdan algún pasaje de nuestro evangelio donde dicen que Jesús estaba curando a la suegra de Pedro. Según la tradición católico romana, Pedro es el primer papa, ¿no? Y si él tenía suegra, entonces estaba casado. Los anglicanos somos casados. Yo soy un sacerdote casado, felizmente. Tengo mis hijas. Es una iglesia familiar. El sacerdote no está excluido del sacramento del matrimonio porque podemos tomar eso como una bendición de Dios y para mayor devoción. Sería interesante preguntarle a algún sacerdote que es célibe algún consejo sobre la crianza de un hijo o sobre lo que es una relación de pareja. Poco o casi nada vas a ver por el tema de la experiencia. Claro. La otra diferencia, mi hermano Alejandro, es que nosotros somos cristocéntricos, no somos una iglesia, digamos un gobierno eclesial. Es una comunidad de hermanos que pregonan la buena noticia de Cristo el Señor. No es un gobierno, es una iglesia. Esa es una de las diferencias más notorias que tú vas a ver. Y en cuanto al ritual, mira, por ejemplo, yo celebro el ritual de este libro de oración común y aquí, por ejemplo, cosas muy mínimas, ¿no? Como por ejemplo, que la paz en la Iglesia Católica Romana se da después del Cordero de Dios. Antes del Cordero de Dios. Padre Nuestro, se da la paz. En este caso, nosotros no. Nosotros hacemos la celebración de la palabra, se hace la homilía o el sermón, inmediatamente la oración de los fieles y el credo, y seguido es el abrazo de la paz, el signo de la paz. Todos somos hermanos. Después de alimentar el espíritu, vamos a alimentarnos con el amor, dándonos el saludo de la paz. Posterior a eso viene la celebración eucarística, la Santa Cena o la misa, como lo quieran llamar. Y bueno, ya es un momento de mayor oración
que no se interrumpe con el abrazo de la paz. Eso estructuralmente sería la única diferencia en cuanto a liturgia. Muy importante. Por otro lado, una tradición que es importante, Alejandro. Bueno, nosotros tenemos un dicho muy interesante, ¿no? Lo que enseñamos tiene que estar en la Biblia. Si no, no lo hacemos. Se dice por allí, dime que estoy enseñando que no esté en las Sagradas Escrituras en la Biblia para dejar de hacerlo, y dime que no estoy enseñando o que no estoy predicando que está escrito en las Sagradas Escrituras para hacerlo. Es eso. Nosotros, nuestra norma máxima es las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿ok? En este caso, nosotros usamos la Biblia de Jerusalén y la de King James, ¿ok? Hay quienes usan la Reina Valera y otras traducciones. Yo uso particularmente la de Bover y Cantera. Okay. Si ahí no está contenido algo, yo no lo voy a enseñar, sencillamente. Todo lo que contradiga a la palabra de Dios está negado para nosotros. Esas son diferencias. Los romanos tienen concilios, ¿verdad? Reuniones digamos, las conferencias episcopales en América, sobre todo, que tienen, digamos, este tipo de instancias que hacen, pues, leyes. Nosotros tenemos también lo mismo, pero nunca, jamás por encima de las Sagradas Escrituras. Eso básicamente. Muy bien, Gabriel, extraordinario para las personas que nos están viendo en este momento en Contacto Global, entender esas diferencias, como ya también hemos hablado implícitamente de la semejanza. Decías tú algo importante y decías que las diferencias de fondo son políticas, y hay unas diferencias políticas de origen, porque es que sabemos que la iglesia anglicana nace de ese quiebre entre Enrique VIII Tudor y el Papa de Roma, por todo el tema de Catalina de Aragón, de Ana Bonela, en fin. Hasta este punto podría decir que fue un quiebre político entre el rey inglés y el Papa en su momento. Sin embargo, también han habido otros acercamientos que son religiosos y son políticos. Es que no podemos, la religión como una esencia del trabajo del espíritu a través de la palabra de Dios está claramente definida, pero las políticas entre las iglesias ya a nivel institucional evidentemente existen. Llegamos entonces al Concilio Vaticano II de Juan XXIII, donde se empiezan a acercar a las otras iglesias cristianas. Y vemos constantemente encuentros entre los papas romanos y los máximos representantes de las distintas iglesias. ¿Cómo es la relación actual entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana? Mira, Alejandro, tú me metes en camisas de 11 varas, decimos aquí. Yo te voy a dar mi opinión como clérigo y como político que soy, como un ser político, ¿no? La polis. Sin duda alguna, el Vaticano es un imperio. Es el cambio del imperialismo romano ahora por el imperialismo católico romano. Sigue siendo el lema expandirse o morir. Sin duda alguna, y repito, es mi opinión, ojo, no quiero comprometer a mi iglesia, pero ¿cómo lo veo yo? Bueno, esos acercamientos desde San Juan 23, querido hermano, el Papa Bueno, como le hemos dicho y reconocemos como santo además, ese querido hermano Papa tuvo esa iniciativa porque él quería cumplir la última oración, si se quiere, sacerdotal de Cristo antes de ir al Calvario en el huerto de Getsemaní. Padre, que tú y yo seamos uno, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Dice el Evangelio. Juan 23 hace el esfuerzo. Se reúnen los grandes jerarcas de todas las religiones cristianas del planeta, parte del Concilio Vaticano II, pero mira, tantos años después y seguimos divididos cada vez más. Creo que es una carrera de velocidad que tienen algunos clérigos por querer ser dueños de Dios. En algunos casos, no me refiero al Papa ni al arzobispo de Canterbury, me refiero a los obispos venezolanos, en este caso particularmente,
tienen ese problema, querer ser dueños de Dios. Y ellos definen las franquicias de Dios, si se quiere. Quién si es un sacerdote de verdad, quién no, quiénes se pliegan a las doctrinas católicos romanas, quiénes son las iglesias o los obispos que, bueno, tienden hacia besar el anillo, bajar la cabeza ante el obispo de cualquier diócesis o arquidiócesis de Venezuela, en este caso, y a ese es el que reconocen como tal. Este caso pasa en Venezuela. Mira, mientras el Papa Francisco y Justin Welby son amigos entrañables, se llaman cada cierto tiempo y se piden la bendición unos a otros, se intercambian el pectoral, aquí los obispos solo reconocen como una iglesia verdadera la iglesia episcopal, que es una de las divisiones del anglicanismo. Y a los demás, las 11 iglesias anglicanas que hacemos vida en el territorio, no la reconocen, a excepción de esa iglesia episcopal. Entonces, eso es un problema también político, un problema de, bueno, el que se pliegue a mí, que me reconozca, se subordine, pues sencillamente ese se reconoce. Se siguen haciendo muchos esfuerzos, particularmente yo llevo una responsabilidad política en el Estado Carabobo, soy el comisionado de religiones y cultos de la gobernación del Estado Carabobo y he tratado de hacer esfuerzos sobrehumanos, Alejandro, y a todos los que nos están escuchando y viendo por acá, por este programa. Hemos hecho infinidades de mesas de diálogo, mesas de debate, de discusión, de acuerdo, y es lo más difícil. Mira, yo creo que es más fácil poner de acuerdo a un saco lleno de gatos que a los religiosos. Parece mentira, pero en serio, te lo digo de verdad. Mira, es dificilísimo porque cada quien va a defender su realidad. Más allá de lo que dice la palabra de Dios, esa última oración de Cristo que dice, Padre, que todos seamos uno. Y entonces tú ves que se hacen actos como la Semana de la Unidad de los Cristianos, y eso no es simplemente más que un acto protocolar, una fotografía, un acto ecuménico, una oración y ya. Pero más allá de fondo, acuerdos, intercomuniones, firmas de tratados, trabajos en conjuntos, no. Ahorita lo estamos haciendo en Carabobo y vaya que ha costado. Parte de los sacerdotes de la arquidiócesis romana de Carabobo están ayudándonos en el tema de llevar alimento a las personas en situación de calle, a las personas privadas de libertad, ¿ok? Dado, bueno, la situación económica que por demás no es un secreto en Venezuela, el bloqueo que tenemos y todo esto, bueno, hemos logrado un punto de acuerdo para, bueno, juntos, los evangélicos, los anglicanos y gran parte de los católicos, hemos salido a las calles a compartir el pan sencillamente, darle de comer al hambriento. Y eso es muy interesante porque precisamente yo creo que la sinceridad y la honestidad de las iglesias todas tiene que expresarse en acciones. Vivimos actualmente en un siglo XXI, donde ya cosas que antes eran dogmas y eran paradigmas ya no lo están siendo tanto. Antiguamente, la visión hermética sobre, por ejemplo, el sacerdote de determinado pueblo, en estas partes del mundo que somos tan católicos, hombre, su conducta personal era un secreto. Así no fuera la más correcta y así fuera un secreto a mil voces, seguía siendo un secreto porque era intocable por el simple hecho de ser sacerdote. Hoy día estamos viendo en otras religiones, sin citar a ninguna en puntual, no solo el tema de la pederastia o de temas de manejos extraños en fondo, sino una cantidad de cosas que cuestionan mucho la legitimidad y la vigencia de muchas de las religiones. Y tú nos estás hablando de algo muy importante, que ese acercamiento va en una dirección hasta filantrópica, social, humanista. Sí. Y estoy convencido que los feligreses es eso lo que esperan de la iglesia. Te hago una pregunta, Gabriel. El monarca inglés, la reina, actualmente una reina, reyes pasados, reyes futuros, ¿qué simbolizan para la iglesia anglicana? Bueno, sin duda alguna, la reina Isabel, Dios salve a la reina, dicen por ahí. Una monarca, bueno, que ha vivido bastante.
Ojalá nos dé el secreto. Te lo digo aquí entre nos, no se lo digas a nadie, Alejandro, que le estamos pidiendo el secreto a la reina, a su majestad. La reina simplemente es eso, la reina de Inglaterra. Se le debe un respeto por la historicidad del cargo que ella ostenta. Si no hubiese sido por Enrique VIII, el Tudor, como tú bien lo dices, Correcto. mira, quizás no hubiese habido esa separación que era impensable, esa abominación, oh cielos, de separarse de Roma. Que además, valga la aclaratoria, el tema político y la separación de Enrique VIII y de la Iglesia de Inglaterra con Roma no solo fue el tema de Ana Bolena y Catalina de Aragón, no, sino que ya además el Papa en esa época era un monarca, era un rey más, y además era el rey elegido porque era el representante de Dios en la tierra. Entonces eso molestaría a cualquier otro monarca. Y bueno, aunado a que en ese momento histórico ya venía el tema de las leyes, las tesis de Martín Lutero, y bueno, ya estaba como sonando esos cabeza caliente, quizás esos eran los principios de la teología de la liberación, vamos a llamarlo así. Ojalá no me caigan encima todos los teólogos de la academia, ¿no? Pero creo que por allí venía por ahí vienen los tiros, como decimos aquí. ¿Ve? Además, como te digo, viene siendo eso, un tema político. El rey no le convenía estar subyugado a ningún otro monarca que no fuera él mismo. Y la iglesia pasó a ser eso, un reino, un gobierno, dejó de ser una iglesia hace muchos siglos atrás. Ahorita se está tratando de que vuelva a ser una iglesia, pero bueno, vamos a ver, ojalá el colegio cardenalicio y las conferencias episcopales le permitan eso a su santidad el Papa Francisco. La reina para nosotros es eso, una referencia histórica de aquel momento, de hace más de 600 años, cuando el monarca inglés decide romper con el Vaticano y agarra a todos sus cardenales, a todos sus arzobispos, a todos sus sacerdotes y decirle al Papa, te desconocemos, y bueno, ahora la autoridad única, ya que es política, debe ser el rey. En este caso, la reina sí es, digamos, bueno, esa referencia histórica, pero es la reina, es la monarca inglesa. No, pero no es un símbolo, que ver. No es un símbolo dentro de la religión. No, es un símbolo de respeto y de historicidad, como puede ser nombrar a Juan Pablo II. ¿Quién no recuerda a Juan Pablo II ahorita? Pues claro. Es eso, pero el jefe de la iglesia es el obispo de cada diócesis. No hay un solo jerarca de la iglesia, ojo, el obispo de Canterbury manda en Canterbury. Aquí en Latinoamérica mandan los distintos obispos que están según su diócesis. En Venezuela, por ejemplo, tenemos 11 obispos, está Carlos Rivero, está Pedro Pablo Hernández, Alexis Berti, Enrique Albornoz, Simón Alvarado, una cantidad de obispos, y cada uno de ellos manda en su iglesia, en su diócesis y en su denominación. Y ya que vas por ese punto, Gabriel, ¿qué tan grande o qué tan extendida está la presencia de la iglesia anglicana en los países que no son de lengua inglesa? Hablemos de América Latina, en los países de habla hispana, por ejemplo. Mira, como siempre Venezuela da el ejemplo y es como que la que prende la mecha, como dicen los muchachos acá. Aquí hace algunos años, 2007, 2008, si no me equivoco, se ordenaron otros obispos anglicanos en nuestro país, en la iglesia llamada Iglesia Católica Reformada, Icarben era el nombre de aquella iglesia. Los ordenó el obispo Leonardo Marín, y eso fue pólvora encendida. ¿Por qué? Porque el anglicanismo representa sencillamente una alternativa a esa política o politiquería más bien que tienen algunos, ojo con esto, algunos obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana, en el caso particular de Venezuela. Y eso se ha extendido muchísimo en Venezuela. Obviamente no con la velocidad que requiere el caso, por el tema económico, como bien sabe, cada obispo y cada sacerdote anglicano, por lo menos en Venezuela, no cobra por los sacramentos, ni por ningún tipo de acción pastoral que haga. El sacerdote no vive del diezmo ni de la limosna que da la gente en la iglesia. El sacerdote vive de su sueldo y de la profesión u oficio que tenga. ¿Ve?
Por ejemplo, el obispo Pedro Pablo Hernández allá en Cumaná, él vive del derecho porque él es abogado. En este caso, varios sacerdotes, varios obispos viven de eso. Y bueno, se extendió muchísimo en Venezuela por esa alternativa, pero además por la otra alternativa que es que el sacerdote puede tener familia. Y eso es muy atractivo, sobre todo para el tema clerical. Y desde el punto de vista de la feligresía, oye, porque es un sacerdote igual que tú y que yo, que vive las mismas penurias y que no tiene los mismos privilegios que pueden tener otros sacerdotes, puesto que no tenemos las infraestructuras, digamos, las catedrales, las iglesias, ni andamos pregonando las imágenes, ¿no? Con el respeto y la devoción de cada quien, que es de libre elección tener imágenes o no en los templos y en las iglesias. Por ejemplo, ¿cómo competiría el padre Nectalito Barayá en La Pastora, por ejemplo? Él, el miércoles santo, que en Venezuela se celebra el Nazareno, ¿cómo competir desde el punto de vista tradicional, cultural y hasta económico contra la Basílica de Santa Teresa y el Nazareno de San Pablo, que es una de las devociones más grandes que tiene la ciudad capital de Venezuela? Son ese tipo de cosas. Entonces, la devoción nuestra va más aferrada a tu relación personal con Cristo, nuestro Dios y Señor, que está en ti. No solo está en el cielo, sino que está aquí y hay que buscarlo aquí en la tierra, buscarlo aquí cerquita. Y eso es interesante. Nuestra fe no está depositada en una sagrada imagen o en un santo o en una virgen, no. Está en tu relación interna con el Padre Celestial. Y eso hace muy interesante y cada día estamos creciendo exponencialmente a lo largo y ancho del territorio. Y eso a su vez dio paso a que en Colombia, en Chile, en Perú y en la Argentina, que es lo que tengo conocimiento, y en Cuba, por cierto, mira, eso ha crecido enormemente, exponencialmente, y vamos a seguir creciendo para que sepan. Me imagino, no lo dudo, reverendo Gabriel. Ya que estamos en esta parte de las preguntas, y sabemos que es una iglesia inglesa, británica, ¿cómo llega una persona como tú, Gabriel, en un país desde Venezuela a interesarse por la iglesia anglicana a tal punto de convertirse en reverendo? Bueno, Alejandro, imagínate tú, desde que yo era niño yo quise ser cura. Después les echaré ese cuento por qué. Y los linajes que tengo en mi sangre de sacerdotes, obispos y hasta un cardenal en mi familia. Y bueno, yo siempre quise ser sacerdote, sin embargo, ese tema de la familia, yo soy hijo único, yo siempre quise tener familia, fundar una familia, pero estaba esa llama que me quemaba por dentro, que era Jesús llamándome a servirle en su iglesia. Y bueno, me casé, tuve a mi primera hija, Gabriela Alejandra Victoria, y bueno, parece que eso fue un gran pecado porque el sacerdote, no voy a decir su nombre, que era mi guía espiritual, mi amigo, mi hermano, mi todo, al cual serví por muchos años y en ese momento yo estaba en ese discernimiento vocacional. Mira, me dio la espalda y hasta el habla me quitó porque yo había tenido una hija y decidí casarme, pues, porque bueno, me enamoré, felizmente enamorado. Y eso fue un pecado. Y esa, digamos, distensión así, ese muro que me levantó el clero amigo de aquel entonces, me dolió mucho y hubo un gran vacío. Y yo resulta que pasé de ser hasta el más entrañable amigo de que los sacerdotes se quedaban en mi casa, allá en Cútira, en Catia, y compartíamos los fines de semana después de la misa, a ser mucho menos que un extraño, a quitarme el habla, en serio. Y bueno, y los grupos de apostolados, eso parecía que yo hubiese matado a alguien. Y eso dolió mucho, y entonces empecé a leer. Y leí una historia bien interesante. Tú sabes, Alejandro, soy muy apasionado por la historia patria. Y leí sobre la batalla de Carabobo, aprovechando que estamos en el año bicentenario de esta batalla aquí en Venezuela. Y leí algo sobre la Legión Británica, que fue una cantidad de anglicanos, miembros de esa iglesia, todos ingleses, comandados por Tomás Farriar, que era
parte de un vestri, era ministro de la lectura de una iglesia anglicana, y él fingía como, digamos, un reverendo, pero sin ser sacerdote. Y él aguantó todas las tropas españolas hasta que llegó Bolívar y libraron la batalla, y todos esos anglicanos dejaron su sangre derramada en el campo de Carabobo, aquí en esta tierra. Y eso me llamó mucho la atención, y empecé a leer que era la iglesia anglicana, y empiezo a leer la historia de los Tudors. Y si te confieso algo, hasta me contagié con esa molestia que tenía el rey Enrique VIII contra el Vaticano, porque yo decía, pero si les he servido desde mi niñez, y lo que hice fue fundar una familia, y es que no puedo ser diácono permanente, no puedo servir a la iglesia de otra manera. ¿Cuál es el pecado? Enamorarme de una mujer. Mira, y empecé a leer eso. Y después leí la historia de Thomas Cranmer, y me enamoré del anglicanismo. Fue la alternativa más bonita que yo encontré para no frustrarme como sacerdote, para seguir adelante en mi servicio a la comunidad, y sobre todo lo que más me gustó es que yo no iba a vivir de la iglesia ni de las limosnas de la gente, yo iba a vivir de mi trabajo, iba a vivir para la iglesia y no de la iglesia. Eso me fascinó. Y bueno, después viendo las liturgias, leyendo el libro de oración común, mira, me di cuenta de que es lo mismo, y que sencillamente Jesús, ¿qué religión profesaba? Jesús era católico, o era evangélico, o era luterano. Jesús murió judío, que yo sepa. Su religión era el amor. Entonces decidí meterme en la iglesia anglicana, y hoy en día ya llevo más de 10 años de ordenado, sirviendo. Ahorita el arzobispo nuestro, Víctor Cruz Blanco, creó la diócesis misionera de Carabobo y la región central de Venezuela. Me puso como vicario episcopal y administrador apostólico de su iglesia aquí en Venezuela. Y mira, Dios sonríe, Alejandro. Que mi iglesia le dicen que es una iglesia nueva, ¿no? Hasta en la historia de Venezuela, tenemos más de 200 años en este país. Los anglicanos históricamente en nuestro país ayudaron a liberar el continente, ayudaron a liberarnos. Y esa misma tradición de libertadores que tienen nuestros hermanos Farriar y todos esos que murieron en Carabobo, siguen haciéndolo, pero ya no solo en el campo de lo político, de la guerra, sino también en lo espiritual, porque yo liberé mi alma de esa sed de Dios, de esa sed de servir y esa sed de querer ser sacerdote. Me liberaron mis queridos hermanos libertadores anglicanos de hace 200 años, vinieron en mi auxilio, vinieron a mi llamado, y bueno, ayudaron a este hombre. Muy y ahora soy felizmente un sacerdote anglicano. No, y muy interesante. Es importante recordar que la historia es la estructura del presente, y el presente algún día será historia y será la estructura del futuro. Digo esto porque de alguna manera mucho de lo que vivimos en este presente viene de vieja data, y siempre hay una necesidad de actualizarse y de marchar con los tiempos que se vivan en cada momento. Evidentemente, tú esta anécdota que nos das, yo sé que llama a la reflexión a muchos de los que están viendo Contacto Global en este momento, que todas tus expresiones han sido sumamente respetuosas de esa libertad de culto y de esas creencias, pero este es un tema supremamente polémico en torno a la Iglesia Católica, y es el celibato. Ciertamente es un tema que algunos considerarán ambiguo, otros considerarán necesario y aún muy vigente. Pero entendiendo esto y ya casi llegando al final de... No me digas eso, que vamos llegando al final. Vamos llegando al final, pero con la promesa firme de volver a hablar en el futuro, claro que sí. Mira que si no cumples es pecado. Ay. ¿Qué mensaje quieres darle tú a las personas que están viendo en este momento Contacto Global? Este Contacto Global
quiero decirle a todos, primero que Dios no tiene dueño, Dios no tiene apellido, Dios no es católico, ni es anglicano, ni es luterano, ni es evangélico, no. Dios es un Dios de todos, Dios es un Dios de amor. Si usted es evangélico, sea un buen evangélico. Si usted es anglicano, sea el mejor de los anglicanos. Si usted es católico, sea el mejor de los católicos. Lo importante es que ustedes sean buenas personas y traten al prójimo como trataran o tratarían al mismísimo Cristo. Reconozcan en todas las personas que se encuentren al mismo Jesús, aquel carpintero de Nazaret que murió por ti y por mí. Las religiones no hacen más que dividirnos en algunos casos. Busquemos nosotros los puntos de encuentro, todo lo que nos une, y dejemos de lado por un momento todo lo que nos separa. Este planeta está pidiendo y está urgido de personas de un cambio o de un golpe de timón. Desde ese creerse superior y dueños de Dios a ser solidarios cada vez más. La pandemia nos ha dicho esto históricamente en el año pasado y lo que va de este. Bueno, asumamos el compromiso de ser cada día mejores, de ser cada día más sensibles al dolor y al sufrimiento de nuestros hermanos. Y como les digo, las religiones solo dividen en algunos casos. Busquemos entonces superar las religiones. Busca, hermano, hermana que me escuchas y que nos miras, tu relación interna con Cristo, con tu Dios, como tú lo concibas. Busca ese ser superior, ese gran arquitecto de todo lo creado en el planeta, y únete a Él, súmate a ser cada día mejor el universo. Y sencillamente, amen, simplemente amen. Ese es mi mensaje. No hagan otra cosa sino amar. Amar, amar y Muchísimas gracias, espectacular mensaje. Gabriel, las personas que quieran ubicarte en redes sociales, las personas incluso que quieran acercarse a la Iglesia Anglicana Venezolana en estos tiempos de tecnología, ¿a través de qué medios pueden hacerlo, reverendo? @Gabrielísimo001 en Instagram y @Padre Gabriel H en Twitter. Llame ya. Ese sentido del humor es fundamental para transmitir los mensajes. Claro que sí. A modo de conclusión, Cristo resucitó. Adelante. Yo estoy muy feliz por eso. Esa es la idea, así debe ser. A modo de conclusión, queridos amigos que ven Contacto Global, la conversación de hoy con el reverendo Gabriel Enríquez nos muestra una visión de la Iglesia Anglicana que estoy convencido que la mayoría de ustedes no tenían, pero más aún, estamos hablando de un sacerdote que promueve el cristianismo y que de alguna manera su fe y su profundidad se ha visto en el programa del día de hoy. Las religiones han sido históricamente un tabulador de las sociedades, han sido históricamente una conexión del hombre con Dios, y ellas son un actor fundamental de la sociedad. Lo fueron en el pasado con los errores que hayan podido cometer las distintas religiones, cristianas y no cristianas, lo son en el presente y estoy convencido que lo serán en el futuro. De manera tal que personas como el Padre Gabriel nos transmiten una enseñanza de vida, donde dicen, se puede estar en la fe, se puede estar en el marco de la religión, pero no olvidemos nuestra naturaleza humana. Y a través de la religión hagamos que esa naturaleza humana se pula cada vez hacia los preceptos de la correcta y sana convivencia entre los individuos. De manera tal, queridos amigos, que le damos las gracias al Padre Gabriel, reverendo Gabriel, que nos acompañó desde el estado Carabobo en Venezuela, y seguro nos vamos a volver a ver en el futuro. Queridos Dios les bendiga. Que Dios les bendiga siempre. Amén. Gracias. Queridos amigos, hasta un próximo Contacto Global. Muy buenas noches. Chao.